Hola, buenas tardes. Voy a hablar del caso que elegí para el tema de la comunicación y operación de los tres niveles de gobierno. Mi nombre es Elvia López Villaseñor y bueno, estamos en la maestría en gobierno electrónico en la Universidad de Guadalajara. La nota que yo elegí se llama, o tiene como encabezado, desaparición de organismos autónomos debilitaría rendición de cuentas y transparencia, advierten ONGs. ¿De qué trata esta nota? Bueno, primero que nada vale la pena describir un poco qué son los órganos autónomos en México. Son entidades públicas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas independientes al poder ejecutivo, legislativo y judicial. De acuerdo con algunos especialistas, estos órganos son fundamentales para la vida democrática del país. Es decir, se hicieron autónomos para que nadie pudiera controlar de alguna manera o nadie pudiera subordinar las funciones de estos órganos. Sin embargo, el pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que plantea la extinción de 7 organismos autónomos. Estos son los organismos autónomos que se plantea desaparecer. La primera es la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Describo un poco las actividades de cada uno porque creo yo que con el simple hecho de leer cuáles son sus funciones así a grandes rasgos, podemos identificar la importancia que tienen estos organismos que se pretende desaparecer. La COFESE vigila, promueve y garantiza la libre competencia en los mercados mexicanos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, regula, promueve y supervisa el uso de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que su función es normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas de los programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La quinta es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que regula y supervisa el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que regula el mercado de energía en todos sus sectores, incluyendo el de los combustibles, electricidad, gas y energías limpias. Y por último, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoreo, que esta tiene como funciones principales impulsar la mejora continua de la educación básica, media superior, inclusiva y de adultos para contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Como podemos ver, todos estos organismos tienen actividades específicas y aparte que son muy importantes en cuestión de competencia, en cuestión de mejora regulatoria, etc. Sin embargo, en este estudio, en esta tarea, me voy a enfocar un poquito a lo que es el tema del INAI. Bueno, como ya les describí en la lámina anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por sus siglas INAI, es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales. El primero es el acceso a la información pública y el segundo es el de protección de datos personales. Por ejemplo, en cuestión de acceso a la información pública, el INAI es el órgano que garantiza que cualquier autoridad que reciba recurso público tenga que rendir cuentas y que además lo haga público, es decir, que nosotros podamos saber en qué se están gastando el dinero público. Ese es el primero. Y el segundo es que garantiza que se haga un uso adecuado de los datos personales,
así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene respecto a la información personal. Para mí, estos dos derechos fundamentales se me hacen muy importantes. Entonces, con la desaparición del INAI, si bien es cierto que el órgano autónomo desaparecería, debería de prevalecer una instancia que garantice estos derechos fundamentales, pero hay un detalle. ¿Cuáles son algunos efectos que traería la desaparición de este órgano autónomo? Primero, concentrará más poder en el Ejecutivo. Ahorita voy a explicar más por qué. Debilita los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el país. Obviamente esto se da al hacer que el INAI pierda su independencia y su autonomía. Entonces, obviamente la regulación cambia y se vuelve un poco más frágil. Afectaría la capacidad de la ciudadanía y la sociedad civil de monitorear la actividad gubernamental, que es el tema que hablábamos de la rendición de cuentas. Se pone en peligro el acceso a la información pública y además la protección de datos personales. Además, este tema de desaparecer los órganos autónomos no ha sido bien visto desde el exterior, porque además de todo esto, al no tener un órgano que cuide nuestros derechos fundamentales, de alguna forma se están violando ciertos, o no se está garantizando que se cuiden los derechos humanos y la transparencia. Y en relación a esto, pues el último punto es la disminución del acceso a los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver esto con los niveles de gobierno? Bueno, al desaparecer la instancia federal, que en este caso específico es el INAI, desaparecen las instancias estatales o los órganos garantes o los órganos que garantizan el cumplimiento de obligaciones de transparencia estatales. En el caso de Michoacán, por ejemplo, el IMAIP, por sus siglas, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es a nivel estatal quien desarrolla las funciones del INAI. En el caso específico de Michoacán no tenemos órganos municipales. Sin embargo, dentro del IMAIP hay sujetos obligados, incluyendo los municipios, que tienen la obligación de cumplir con las obligaciones, valga la redundancia, de transparencia por medio del IMAIP. Es decir, el IMAIP, aunque sea estatal, cuida también la transparencia de los municipios. Y los municipios, que si bien no tenían un instituto como tal, siempre debían de tener dentro de su estructura un pequeño órgano que manejara todos estos temas en términos de transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Al desaparecer el INAI a nivel federal, estarían desapareciendo también los órganos estatales que al mismo tiempo cuidan los órganos municipales. Esa es la manera en la que se relacionan los tres niveles de gobierno en este caso en concreto. ¿Qué sigue? Bueno, se supone que la propuesta es que las funciones del INAI las absorba el Poder Ejecutivo y de manera similar en la cuestión estatal, la propuesta es que las funciones las absorba la Contraloría o algún homólogo. Pero ¿cuál es la situación? Al pasar las funciones del INAI al Poder Ejecutivo, se vuelven parte o se subordinan en el caso federal, al presidente de la República. Es decir, que él sería de alguna forma juez y parte de las funciones del INAI. Entonces, ya no se garantizaría que fuera tan objetivo este instituto o este órgano que se pretende crear dentro del Poder Ejecutivo. Y pasa lo mismo a nivel estatal. El secretario o secretaria de Contraloría a nivel estatal, finalmente quien le da un nombramiento es el gobernador. Entonces, a la hora de que la Contraloría absorbe
las funciones del IMAI, por ejemplo, en el caso de Michoacán, se subordinaría finalmente al gobernador del estado, quien se vuelve otra vez, a igual que el presidente de la República, se vuelve juez y parte. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde esa autonomía y esa capacidad de garantizar que, que las cosas sean objetivas y que se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, aún no se define bien aún o de manera definitiva, no se tiene cómo va a quedar en el INAI. Sin embargo, es evidente que quede como quede, va a perder toda autonomía y como ya lo comentamos, pues al pasar por el Ejecutivo va a estar subordinado al, a la autoridad máxima, ¿no? Entonces perdería totalmente su objetividad. Esperemos que el órgano que se encargue de esto pueda de alguna forma crear alguna cierta independencia que permita de manera objetiva seguir buscando la garantía de los derechos constitucionales. Pero bueno, ya de inicio, pues no va a ser ninguna garantía. Segunda conclusión, bueno, este es un claro ejemplo de cómo una decisión a nivel federal repercute, en este caso, por ejemplo, va a repercutir en los tres niveles, desde el federal, después el estatal y va a repercutir directamente al municipal. Entonces, es como un efecto mariposa donde lo que se haga en la federación se va a tener que replicar a nivel estatal y de la misma manera se va a tener que replicar a nivel municipal. Seguramente, habrá cierta violación a los derechos humanos, sobre todo al no garantizar que estos dos derechos fundamentales que para mí me resultan tan importantes estén subordinados al mismo poder ejecutivo o al mismo órgano. Entonces, finalmente, repito, es un claro ejemplo de cómo las decisiones que se toman a nivel federal repercuten a todos los niveles de gobierno. Entonces, este es el análisis que yo hice. Estas son algunas de las fuentes de información que consulté. Muchas gracias.